Bien, el día de hoy vamos a continuar con la clase referente a metrados, pero ya no en cimentaciones de albañilería confinada, sino en cimentaciones de concreto armado. Ya habíamos visto en la clase anterior referente a los tipos de cimentaciones que nosotros tenemos dentro de los proyectos de ingeniería, que básicamente va a diferenciarse en función a ese tipo en el que yo estoy ejecutando, ¿no? Decíamos, por ejemplo, si estamos trabajando en una edificación de albañilería confinada, los elementos que les corresponden la cimentación son el cimiento corrido y el sobrecimiento, ¿correcto? Que adicionado a una mecánica en donde me indica que el tipo de suelo es malo, baja capacidad portante, y con mucho peso que va a tener en la superestructura, yo tendría que colocarle, por ejemplo, una platea de cimentación, que también funciona dentro de las albañilerías, donde esta platea, por ejemplo, va a ser va a ser las bases o las veces, perdón, de la cimentación y la sobrecimentación, ¿no? Que es el sobrecimiento. Pero, por ejemplo, si estamos trabajando en edificaciones del tipo aporticados, la variedad que nosotros vamos a tener dentro de los elementos son muchos, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener en algunos casos zapatas, en otros casos viga de cimentación, en otros casos cimiento reforzado, en otros casos platea de cimentación. Eso ya se explicó en la clase anterior, que elementos en conceptos generales, ¿no? Porque en realidad quienes va a decir a ustedes usa este u otro tipo de cimentación es su mecánica de suelos y esta confirmada por el diseño estructural que se haga del edificio, ¿ya? Lo que yo les estoy dando es, digamos, conceptos generales en el cual te indican en líneas generales sin ninguna particularización qué elementos podríamos nosotros utilizar en la cimentación. Este es un caso en el cual vamos a metrar, que es una cimentación llamada, es un tipo de edificación llamado aporticado, donde la cimentación obviamente tiene que ser de concreto armado, pues porque es una edificación aporticada, donde yo, por ejemplo, puedo observar que los elementos que le corresponden son zapatas, ¿no? En este caso se llaman zapata aisladas céntricas, porque el centro de gravedad de la columna está coincidiendo con el centro de gravedad de la zapata, ¿correcto? Entonces identifico que esta edificación definitivamente es aporticada. ¿Por qué? Porque los elementos que tiene la cimentación son zapatas. Yo no podría ver, por ejemplo, una albañilería con zapatas. En este caso, ¿por qué veo zapata? Porque es aporticada y por lo tanto los elementos que le corresponden son elementos de concreto armado, donde principalmente se trabaja con zapatas. ¿Cuándo trabajaremos con zapatas? Cuando la capacidad portante del suelo es muy buena. Eso es lo que indica la literatura, es lo que indica la reglamentación con respecto al uso de zapatas. En este caso se llaman zapatas aisladas porque solamente contienen una columna y se llama céntrica porque el centro de gravedad de esta columna está coincidiendo con el centro de gravedad de la zapata. Como las zapatas son aisladas céntricas, el elemento que le corresponde no es una viga de cimentación porque no hay momento, no se está generando el problema del momento de volteo, ¿no? Porque están coincidiendo los centros de gravedad. En este caso, el elemento que le corresponde entre las zapatas solamente es un cimiento corrido y un sobrecimiento, porque yo necesito colocar muros en todo el perímetro. ¿Y los muros sobre qué se asientan? Los muros se asientan sobre un sobrecimiento y el sobrecimiento sobre un cimiento. Es por eso que acá va el cimiento corrido, ¿correcto? Si las zapatas fueran aisladas excéntricas, entonces el elemento que le corresponderían ya no fueran vigas ya no fuera cimiento corrido, sino vigas de cimentación. Entonces se trata de este plano que tiene una medida de 710, correcto, por 1290, y en el cual vamos a someter a metrados. Por ejemplo, en este caso, este es el primer caso donde tenemos zapatas aisladas céntricas. Este es un segundo caso donde vemos la misma planta de cimentación de 710 por 1290, pero vemos, por ejemplo, que el elemento que le corresponde en este caso es una viga de cimentación. ¿Por qué? Porque tenemos zapatas, zapatas, zapatas. En todo el perímetro hay 6 zapatas. Pero observamos que las zapatas, su centro de gravedad de esta zapata no está coincidiendo con el de la columna. Están diferentes. Como están diferentes los centros de gravedad, se llama zapatas aisladas excéntricas, porque ya se está generando un momento de volteo en las zapatas. Por eso se llaman zapatas aisladas excéntricas. No coincide con el centro de gravedad. Y como los centros de gravedad de ambos elementos no coinciden, ya se está generando este problema llamado momento de volteo, el cual tiene que ser contrarrestado con elementos ya definidos, como en este caso son las vigas de cimentación. Obviamente, como acá va a ir un muro, necesito colocar un sobrecimiento sobre la viga de cimentación, o en su defecto,
una viga de conexión para sentar un ladrillo en los muros de albañilería en todo el perímetro, ¿ya? Entonces, este es el elemento, jóvenes, que yo quería mostrarles las dos plantas con los dos tipos de cimentación para que ustedes puedan tener la idea cuándo usar uno u otro elemento. Entonces, esto es un corte de la cimentación que vamos a metrar, donde tenemos el nivel fondo de cimentación igual al nivel fondo de zapata menos 1,20. Tenemos además dentro de la información estructural que el nivel piso terminado está más 30 y este está coincidiendo con el nivel terreno natural. Además me dice que el nivel 00, bueno, está ahí en la edificación. Entonces, cuando ustedes le dan una información estructural, ya, de la planta que se está metrando, hay que plasmarla en un corte. Por ejemplo, yo de repente hago un corte por este lado, ¿correcto? Y tengo que dibujar en altura, por eso se llama corte, dibujo en altura, qué niveles tengo y qué alturas tengo. Por ejemplo, acá me dice, mire señor, usted va a tener un corte de su cimentación donde en el primer caso, acá en el segundo caso, vemos que acá es una viga de cimentación. Entonces corto, y me dice, mira, abajo, el más ancho es una viga, y sobre esta viga hay un sobrecimiento. Entonces digo, en el más ancho, en la parte de abajo, hay una viga de cimentación. Y encima hay un sobrecimiento, ¿correcto? Entonces ya me está dando qué elementos. Ahora, el tema es colocar los niveles y alturas. Me dice que el nivel fondo de la cimentación es igual al nivel fondo de zapata y tiene un nivel de menos 1,20. Me dice que el nivel piso es más 30 y este coincide con mi nivel terreno natural. Si coinciden, chicos, o sea, yo voy a mi obra, voy a mi casa y veo que el terreno en el cual yo estoy caminando, que es el terreno natural, ahí tiene que quedar tu nivel piso terminado, pues tienes que cortar mínimamente, ¿no? Los 5 centímetros que es para instalar el piso, los 10 centímetros que es para la mezcla de concreto de simple para el falso piso. O sea, mínimamente tienes que cortar 15 centímetros, ¿correcto? Masivamente, todo el terreno, porque el piso no lo colocamos en una porción. El piso donde nosotros vamos a transitar en tu edificación es de toda tu vivienda, es de toda el área. Obviamente descontando los sobrecimientos, ¿no? Los espesores de los sobrecimientos y muros. Y después dice el reglamento, el área comprendida entre los paramentos, o sea, entre los muros sin revestir. Entonces yo tengo que cortar, me doy cuenta por lógica que mínimamente los 5 del piso y los 10 del falso, o sea, 15 centímetros mínimo tengo que hacer un corte masivo para poder llegar a un nivel piso terminado más 30. Pero sé que esta mezcla de concreto para falso piso se tiene que instalar necesariamente sobre un relleno compactado, ¿correcto? Sobre un relleno compactado. Entonces tengo en este punto un nivel de corte más 15, mínimamente, siempre y cuando no haya material de préstamo sobre que se instale este falso piso. Este es un terreno natural, entonces mínimamente corto los 15 y llego a un nivel de corte más 15. Ahora, tengo que mi nivel piso termine en más 30. Si es más 30, todas las medidas se miden a partir del nivel 0. La única medida que no se va a medir a partir del nivel 0 es el nivel más 1 metro, porque este se trata de nivel piso terminado interior de la edificación. Entonces, como es más 30, se supone que desde este punto hasta este otro punto es más 30. Si yo ya corté 15, ¿cuánto me falta? 15. ¿Correcto? Desde el nivel 0 hasta el nivel de corte me falta 15. Ahora sé que el nivel fondo de cimentación menos 1,20, ese nivel se traza desde el nivel 0. Desde el 0 hasta el nivel fondo de cimentación es menos 1,20, o sea, 1,20. Pero si tu cimiento es de 1 metro, ¿cuánto te falta? 20 centímetros, ¿correcto? Bien, entonces decíamos que la altura de corte mínimamente son estos 15 centímetros. Ahora, yo sé que este relleno, como le dije, este corte que yo he hecho, ¿correcto? Que es hasta el falso piso, hasta el concreto del falso piso, se tiene que instalar sobre un relleno compactado. Como no he rellenado con material de préstamo, voy a tener que compactar el terreno natural, ¿no? Tal cual está ahí. Bien, entonces también tengo que ir definiendo mis alturas de relleno. Entonces yo sé en este caso, que estoy teniendo una alturita, ¿no? Que se ha generado de 15 centímetros desde el nivel de corte hasta el nivel 0 y 20 centímetros del nivel 0 hasta la parte superior del cimiento, que es una altura de 35. Recuerden que hay dos tipos de relleno. Hay un relleno que está debajo del nivel terreno natural y uno que está encima. Este relleno
claramente identificamos que es debajo, pues. ¿Por qué? Porque está debajo, pues, de este nivel terreno natural. Si tuviera sobre este nivel, sería encima. En este caso, estos 15 más 20, 35, está debajo del nivel terreno natural. Y cuando es debajo del nivel terreno natural, la forma en la cual yo puedo identificar es porque es una partecita, fin del sobrecimiento y fin del cimiento, ¿correcto? Es una porción. En cambio, cuando es encima del nivel terreno natural, es de todo el área. Es ese relleno que se coloca entre los paramentos sin revestir, porque sobre ese relleno compactado yo voy a estirar mi falso piso y posteriormente mi piso, ¿correcto? Entonces yo ya identifiqué. Luego acá también en la parte izquierda he puesto mi altura, que es 15 centímetros mínimos para el corte, ¿sí? Para los acabados, y 1,35 m para el corte. ¿Por qué 1,35 m? Porque tengo, miren, desde el nivel piso hasta el nivel 0, 30. Del nivel 0 hasta el nivel fondo, 1,20. 1,20 más 30, 1,50. Del 1,50 a 15 está destinada a una altura de corte, y desde el nivel de corte hasta el nivel fondo de cimentación, ¿cuánto sería? 1,50 menos 15, 1,35, ¿correcto? O del corte nomás lo saca, que es 1,20 más 15, para llegar hasta el nivel de corte, 1,35. Entonces, si se dan cuenta, la información que ustedes van a plasmar en un corte es importantísima. Es la que te va a definir en tus planillas de metrados la altura, sobre todo, correcta a elegir. En el corte no puedes ver más que en altura. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya la información que estamos colocando en el corte, como les dije, es de vital importancia. Entonces ahora vamos a pasar a la parte de la planilla de metrados. En este planilla de metrados yo les he dicho que la primera partida a metrar dentro de la parte de estructuras es las obras provisionales, trabajo preliminares y seguridad y salud en obra. Correcto, la primera partida que aparece en el reglamento y es la primera que yo debería de considerar. Tenemos, por ejemplo, dentro de esta partida, la primera partida, su subpartida, que es obras provisionales. Dentro de esta tenemos las construcciones provisionales y tenemos por acá, las instalaciones, que en este caso no se han considerado, solamente hemos considerado las construcciones provisionales. Hemos considerado, por ejemplo, el cerco provisional de esteras, con un largo, que es todo el perímetro, de 60 metros. El reglamento me dice que dentro de lo que son construcciones profesionales son metros cuadrados de área techada, pero en este caso, como es un cerco, yo le considero metro lineal, que también es válido, ¿no? Entonces le considero todo el perímetro que voy a acercar, que en este caso para esta planta son 60 metros, y eso es lo que he contemplado, 60 metros lineal. Luego tengo la partida almacén, oficina y caseta de guardianía, correcto, que en este caso lo he considerado como básicamente yo no voy a construir esto, solamente voy a comprar lista ya el tema de estas casetas, de estos almacenes, entonces yo lo he considerado global, que eso también es válido. Recuerden que ustedes metran por algo, ustedes metran porque necesitan presupuestar. Entonces, cada vez que ustedes presupuesten, o cada vez que ustedes metren, mejor, cada vez que ustedes metren, tienen que automáticamente su cerebro estar pensando en su presupuesto de obra. Si ustedes me sacaron metros cuadrados, bestial, no hay problema, pero tu análisis de costo unitario tendrá que estar en función a esos metros cuadrados que tú has considerado. En este caso tú vas a considerar global, no hay problema, pero ya tu costo que tú vas a sacar ya no va a ser por metro cuadrado, como indica la norma, sino va a estar en función al global. Para hacer una caseta entera, ¿qué necesitas o cuánto te cobra? ¿Correcto? Mucho manda que unidad de medida. Lo ideal sería metros cuadrados, en este caso lo hemos considerado global, ¿ya? Pero si es que ustedes me representan bien los costos, no hay problema tampoco. El cartel de identificación también lo hemos considerado unidad, porque básicamente son esas gigantografías que ya se colocan, que ya vienen hechas, y que también tendría yo que considerar el costo, que en este caso el metrado es 1. Dentro de los pozos de almacenamiento de agua, hemos considerado también 20 metros cuadrados, ¿correcto? Hasta ahí son referentes a las construcciones provisionales, que son de carácter provisional, pues durante el tiempo que dure la obra. Luego tenemos los trabajos preliminares, donde estos trabajos preliminares, la primera partida que hemos considerado es la limpieza de terreno manual, que esta es luego de efectuar los trabajos de demolición, de construcción existentes, se deberá efectuar una limpieza total pues de este terreno previo al trabajo del trazo de obra, que en este caso mi área, digamos, de que estamos metrando es 12 metros 90 de largo por 7 metros 10 de ancho, y me sale 91.60 metros cuadrados que tendría que limpiar
producto de alguna demolición, producto de algún trabajo que se haya hecho, producto de las malezas, plantas, obstáculos que estén en obras, tengo que hacer una limpieza, ¿correcto? Que en este caso me sale 91.60 metros cuadrados. Dentro del trazo y replanteo preliminar, la norma indica que para edificaciones básicamente debemos emplear la unidad de metros cuadrados. Y básicamente corresponde al trazo pues de los niveles y ejes que yo he colocado en mis planos ya de cimentaciones y que tengo que trasladarlos al terreno a través de este trazo y replanteo de obra. La cantidad que he considerado es 12 metros 90 de largo por 7 metros 10 de ancho y me dan 91.60 metros cuadrados referente al trazo y replanteo. Luego recuerdan ustedes también que hay una partida que muy pocos la metran en realidad, que es irrelevante para algunos o que fundamentalmente no la conoce, ¿no? Piensan que hacer seguridad y salud es colocar un 5%, un 3% en los gastos generales, o que de repente es colocar algunas partidas incipientemente dentro de la partida de trabajos preliminares, como por ejemplo señalizaciones, como por ejemplo tranqueras y algo similar. Eso no es, ya desde el 2006 la norma técnica de metrados para obra de edificación indica que deberíamos de considerar, porque esto ya es delito, jóvenes. Si ustedes no consideran desde la parte de la planeación, que es del expediente técnico, si ustedes de ahí no colocan las partidas de seguridad y salud, van a estar en graves problemas cuando quieran ejecutar, porque no van a tener dinero. Entonces, lo primero que hace es una FIR cuando llega una obra, a la evaluación de algún incidente que haya habido, alguna denuncia, lo primero que te pide es el expediente. Y lo primero que tiene que ver es que esté contemplada dentro de su expediente estas partidas de seguridad y salud. Entonces, es importante, jóvenes, por eso yo he creído conveniente adjuntar esas partidas para que ustedes tengan en cuenta que deberíamos de considerar. Entonces tenemos la seguridad y salud y dentro de ellas la elaboración, implementación y administración del plan de seguridad y salud, que la norma indica que su unidad de medida es global, por lo tanto el metrado que le corresponde es 1. Luego tenemos dentro de seguridad y salud, también tenemos los equipos de protección individual, que la norma indica que la unidad de medida es unidad. ¿Pero unidad de quién? Es unidad de trabajadores, cantidad de trabajadores. Tendrán que hacer ustedes un cálculo en función a las horas hombre que les sale del reporte de S10. Tendrán que hacer un cálculo, una conversión a personas y decir más, digamos, considerando más repeticiones en función a cuánto más se cambien esos equipos de protección personal y considerar el número de personas, ¿no? En este caso he considerado cuáles son los elementos y voy a considerar, por ejemplo, para este caso 50 trabajadores, ¿no? Es lo que yo en función al cálculo he determinado. Luego tenemos equipos de protección colectiva, que también la norma indica que es global. Ya cada uno de ellos qué significa y qué contempla ya se les ha dado en la parte inicial. Cuando empezamos la clase se les dio esos parámetros. Por eso es que ahora estamos solamente empleando esas partidas en función a datos particulares de esta planta. Entonces, equipo de protección colectiva, la norma indica global y dónde ustedes hacen el mayor detalle. Acá, por ejemplo, no hay mucho que hacer, ¿no es cierto? Todas las partidas, la norma indica que es global, o sea, su metrado debería ser 1. Solamente donde hay un detalle especial en la parte de equipo de protección personal, que es número de trabajadores. Pero donde ustedes tendrían la necesidad de colocar qué equipo de protección va a necesitarse para sacar un costo unitario por esa persona en equipos de protección personal. ¿Qué equipo de protección colectiva? ¿Qué significa la elaboración e implementación? ¿Dónde ustedes dan ese detalle, ese aporte fundamental en qué referente a qué conceptos engloba cada una de esas subpartidas de seguridad? En el análisis de costos unitarios. Ahí ustedes refrenderán fundamentalmente qué cosas infiere esa partida y por qué le está saliendo ese costo y por qué lo necesita, ¿ya? En metrados es algo en realidad un poco, digamos, más fácil porque solamente les dicen global y cada vez que es global, la unidad que ustedes deberían de colocar es 1. Solamente en equipo de protección personal ponen el número de trabajadores. Donde ustedes me van a hacer el detalle como los estoy colocando acá, por ejemplo, señalización parante, cintas, cono, es en el análisis de costos unitarios. Ahí tienen que hacer todo el detalle. Entonces, para la señalización también estamos colocando uno global, para las capacitaciones también uno global, y eso corresponde básicamente a las charlas de inducción, charlas de sensibilización que uno haga en la obra, ¿correcto?
Luego se tiene, y la última partida dentro de seguridad, los recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y salud en el trabajo, que también la norma me indica global. Y hay algunas descripciones que eso tiene que ir definitivamente en la parte de los análisis de costos unitarios. Como ustedes ven, no hay mucha cosa que hacer, pero sí vital que ustedes tendrán que colocar en sus expedientes técnicos y sobre todo ejecutarlos. Luego se tiene la partida movimiento de tierras. Dentro de la partida movimiento de tierras, por ejemplo, ustedes saben que la primera partida que siempre deben considerar es excavación, luego relleno, luego la eliminación. Dentro de la partida de excavación tenemos dos tipos de excavaciones, me dice la norma, la excavación masiva y la excavación simple para alojar los elementos estructurales. La excavación masiva es de todo el área, por eso se llama masiva, pues porque es de todo el área. Es de todo el área multiplicado por la altura de corte que yo lo he ya indicado, yo la he colocado en mi corte. Recuerden que el corte fundamental es el que da la información en alturas. Y por otro lado tenemos la excavación de simple, que es la excavación para las zanjas, donde yo solamente voy a cortar el ancho de la cimentación por todo el lago que le corresponde a la cimentación. En este caso tenemos la excavación masiva, que ya en el corte anterior lo hemos determinado. Recuerden acá este corte, lo hemos determinado ya a esta alturita que es de 15 centímetros, ¿correcto? Entonces he ido a la planilla de metrados y he considerado esa altura de 15. Entonces será de todo el terreno. ¿Cuánto es la altura? 15. El ancho de plano es 7,10. El largo 12,90. Por lo tanto tengo 13,70 metros de excavación masiva. Luego tengo la excavación de zanjas simple para alojar a mis zanjas, a mis elementos estructurales como zapatas y vigas de cimentación, ¿no? Estamos metrando para todos los que están de repente un poco perdidos, estamos metrando esta planta de cimentación, que es una planta aporticada, donde los elementos que estamos metrando son las zapatas y las vigas de cimentación, ¿correcto? Entonces acá estamos en la excavación de zapatas. Son 6 zapatas que tenemos de un área de 2 por 2, por eso el largo es 2, el ancho es 2, y la altura, ¿cuánto será? Si yo en el corte he definido que tengo 1,35, recuerden que todas las excavaciones se hacen desde el nivel terreno natural hasta el nivel fondo de cimentación. ¿Cuánto tengo que cortar desde el nivel terreno natural hasta el nivel fondo de cimentación? 1,50, ¿correcto? Desde el nivel terreno natural hasta el nivel 0 es 30. Desde el nivel 0 hasta el nivel fondo es 1,20. O sea, desde el nivel terreno natural hasta el nivel fondo es 1,50, de los cuales 15 ya se cortaron masivamente. Por lo tanto, ¿cuánto me falta cortar? 1,35. Pero como es zapata, recuerden que todo elemento estructural, o sea, donde haya 0, yo tengo que hacer un soladito de 10 centímetros. Por lo tanto, tengo que ya cortar, pues para luego instalar este solado. Entonces será 1,35 más los 10 centímetros. Ese solado solamente va a colocarse en elementos de concreto armado, más no en los elementos de concreto ciclopio. Por ejemplo, en cimientos no me van a colocar solados, solamente es en elementos de concreto armado, por ejemplo, zapatas, vigas de cimentación, cimiento reforzado. En este caso es una zapata la que estamos metrando en la excavación de zapatas. Vemos que la excavación simple sería 1,35, pero como es zapata, es concreto armado, tengo que adicionalmente considera esto 10 centímetros, ¿ya? Es por eso que en la planilla de metrados está 1,35 más 10, 1,45, con lo cual tengo un metrado de 34,80. Luego tengo que metrar las vigas de cimentación. Tenemos en la viga de cimentación tanto en el eje X, correcto, como en el eje Y. Entonces la viga de cimentación son estas medidas, ¿no? Que es 3,10 en este caso, por 3,45. En el eje X es 3,45 y en el eje Y 3,10. Entonces este es en el eje, a ver, vamos a revisar, este es en el eje X. En el eje X tenemos estas medidas, correcto, 3,45 entre zapatas. Ya no voy a meter con las zapatas, ya metré la zapata, ahora me queda la medida entre las zapatas, que es 3, ¿cuántos tengo de 3,45? Esta fracción es 3,45. ¿Cuántas veces hay 3,45? Hay una, hay dos, hay tres y hay cuatro, ¿correcto? Entonces voy a la planilla de metrados y tengo 4 elementos de 3,45 por 50 centímetros de ancho, que es la información estructural, y 1,45. En el eje Y tengo ¿cuántos? En el eje Y tengo en la medida de 3,10. ¿Cuántas veces? 1 y tengo 2, porque en el centro no hay nada, solamente las partes
perimetrales, 1 y 2. Entonces me voy a la planilla de metrados. Si tengo dos elementos de 3 metros 10 de largo por 50 centímetros de ancho y 1,45 de alto. Y nada más, ya no hay nada más que meter referente a la excavación simple. Eso me hace un total de 49,30. Luego tenemos la partida relleno compactado con material de préstamo. Esa partida relleno compactado con material, perdón, propio, porque no hemos empleado préstamo, todo es propio. Se tiene que hacer un relleno. Si nosotros revisamos el planito, hay un metrado frente al relleno. Recuerden que cuando hemos visto el corte, que es este que está acá, cuando hemos visto el corte, nosotros ya hemos identificado en el corte un relleno, que es debajo del nivel terreno, que es esta porción, fin del sobrecimiento y fin del cimiento. Una porción que tiene una altura de 35 centímetros de alto por, en este caso todo es 50, pero esto es, me parece 15, o sea, queda por 35 centímetros de ancho. O sea, este relleno es 35 de ancho por 35 de alto y por la longitud. La longitud va a ser entre columnas, fin del sobrecimiento y fin del cimiento. O sea, cuando yo reviso el plano, ¿qué es lo que voy yo a considerar para relleno? Esta porción, ¿no es cierto? Tanto para la zapata, voy a tener que rellenar en las zapatas, porque acá está la columna y acá está la zapata propiamente dicha, tengo que rellenar en la zapata, y tengo que rellenar en el elemento de la cimentación, de la viga y cimentación, fin del sobrecimiento y fin del, en este caso, la viga y cimentación, ¿ya? Y eso es lo que yo plasmo acá en los rellenos. Digo relleno para las zapatas, las voy a hacer por áreas. Las zapatas tenemos que es de 2 metros por 2 metros, pero esos 2 metros por 2 metros no es lo que se metra, no es lo que se va a rellenar. Se va a rellenar 2 metros por 2 metros menos, porque si yo a esta zapata, recuerden, si yo quisiera saber el relleno que le corresponde a esta zapata, tengo toda este área de la zapata. Si lo resto el área de la columna y los restos estos sobrecimientos que están encima, voy a obtener el relleno de esta zapata propiamente dicha. Y eso es lo que yo empleo, esa técnica, ¿no? Por áreas. 2 metros por 2 metros el área entera de la zapata. Pero esto tengo que restarle el área de la columna de 30 por 60, menos el área de los sobrecimientos, de las fracciones, que en este caso una fracción mide 1,70, por eso está aquí 0,15 por 1,70, menos 0,15 por 1,40, que es la otra fracción. O sea, tengo que restarle estas fracciones que están allí, ¿no? En este caso tenemos tanto en el eje X como en el eje Y, ¿correcto? Entonces son, ¿cuántas zapatas? Son 6 zapatas, ¿correcto? Con un área de 3,36 y con un alto de 35 centímetros, ¿correcto? Ya lo hemos definido eso en el corte. Ahora, también hay que rellenar en esta parte, ¿no? Que es de los vigas de cimentación. Esta partecita, fin del sobrecimiento y fin del cimiento, tengo que rellenar. Entonces, ¿qué hago? También lo voy a trabajar por ejes, ¿correcto? Tengo para el eje X y para el eje Y. Del eje X, ¿se acuerdan? Era 3,45, 4 veces. ¿Cuánto es el ancho? 35. Y el alto, 35. ¿No? ¿Se acuerdan? También eso lo hemos definido acá. Recuerden que el muro, la viga es 50, pero el murito es 15. Por lo tanto, me queda este anchito de 35. Y el otro 35, ¿de dónde lo he sacado? De acá, del corte, la altura, 20 más 15, 35, ¿correcto? Y eso es lo que yo plasmo en esta hoja de cálculo. Luego tenemos en el eje Y 2 veces 3,10 de 35 centímetros de ancho y 35 centímetros de alto, lo cual me da un total de 9,51. Si yo quisiera saber la eliminación del material excedente, tengo que aplicar esta fórmula. Volumen eliminado es igual a volumen excavado por 1 más E menos volumen rellenado por 1 más E entre C. Y eso me da un total de 63,94 metros cúbicos, considerando un esponjamiento de 25% y una compactación de 0,8, que son factores que dependen del tipo de suelo. Hay otro tipo de suelo, por ejemplo, esto es para una tierra común, pero hay suelos que son arcillosos que tienen otros valores de E, por ejemplo es 40% y el C es 0,7. En este caso es una tierra común y estoy tomando estos dos valores, que pueden variar también. Luego tenemos las partidas concreto armado, correcto, que dentro de ello vamos a metrar a la zapata y vamos a metrar a la viga de cimentación, que también son elementos que están ahí.
Dentro de las zapatas tenemos, por ejemplo, 6 zapatas ya definidas, correcto. Si nosotros recordamos rapidito el plano, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, correcto. Tenemos 6 zapatas, ahí está 6, de 2 metros de largo, por 2 metros de ancho, por 1 metro de alto, ¿no? Esa es la información. ¿Y por qué 1 metro? Porque eso está en la información estructural. Ahí no hay nada de excavación, es puro concreto, es de 50 por 1 metro, ¿correcto? Entonces, esa es la que colocamos acá. Esa es la que colocamos. Entonces, tenemos las zapatas de 2 por 2 por 1 metro de alto, ¿correcto? Las zapatas de 2 por 2 por 1 metro de alto. Me sale 24 cubos. Para el encofrado y desencofrado son 8 metros cuadrados por cara, ¿correcto? ¿Por qué? Porque es 2 metros de largo. El reglamento indica para encofrado, la palabra clave para encofrado es área en contacto con el concreto. Si realmente esa altura y ese ancho que tú estás colocando está en contacto con el concreto, debería de ser considerado bien, ¿no? O sea, con tu encofrado estaría bien, si es que realmente esas alturas y ese ancho están chocando con el concreto. Entonces, si mi zapate de 2 por 2 y por 1, entonces, ¿cuánto es el área de una carita? Es de 2 metros de ancho por 1 metro de altura. Pero ¿cuántas caras tiene una zapata? 4. Por lo tanto, cada zapata tiene 8 metros cuadrados. ¿No es cierto? 8 metros cuadrados. Entonces, en estos 8 metros cuadrados tiene por zapatas. ¿Cuántas zapatas tenemos ahí? Serían 6, ¿no? 8 por 6, 6 por 8, 48, ¿no? Ahí está, ¿no? 6 por 8, 48. Entonces, sino que acá le hemos colocado 8 metros por carita y le hemos colocado por todo el número de caras que tiene la zapata. Que al final da igual, ¿no? Si son 8 metros cuadrados por zapata y tengo acá, ¿no? Mejor así, tengo en la cantidad tengo 6 zapatas y acá ya vamos a tener un área ya definida de cuánto, de 8 metros cuadrados. 6 por 8, ¿no? Tenemos acá 8 por, en este caso 6, 48 metros cuadrados, ¿correcto? En zapata. Luego tenemos los aceros. Dentro de aceros tenemos, por ejemplo, se ha considerado un recubrimiento de 4 centímetros por cada lado y una separación entre varillas de 15 centímetros. Eso funciona a la normativa, con lo cual me sale una cantidad de 144 piezas, un largo de 1,20 m. Las zapatas son de 2 por 2, ¿correcto? A ver, para sacarlo. Las zapatas son de 2 metros por 2 metros. Si tú a los 2 metros lo restas 80 centímetros, porque es 40 centímetros por, perdón, 4 centímetros, ¿no? 2 metros por 2 metros sería 2 metros menos 0,08. A ver. La zapata tiene 2 metros de largo, ¿correcto? 2 metros de largo. Si estos 2 metros de largo le restas 4 centímetros, o sea, menos 0,04, pero como es para ambos lados sería ser 1,92. O sea, el acero te queda de uno, o sea, la longitud netamente del acero te queda 1,92, porque la zapata es de 2 por 2. Esos 2 por 2 lo restas 4 a un lado y 4 al otro, serían 8 centímetros. Sería 1,92, ¿correcto? Ahora, ¿cada cuánto va a irse? Es 1,92 m, ese acero va a ir cada 15 centímetros, ¿ya? ¿Cuántas cantidades van a ir? Para que ustedes saquen las cantidades, te queda 1,92 entre punto 15 y te sale entre punto 15, te sale 13, más o menos 13, 13 espacios. Si a esos 13 espacios le quitas, eso es el número de espacios, eso hay que restarle menos 1 y me sale el número de varillas, que serían 12 varillas. 12 en un sentido y 12 en el otro sentido son 144, ¿correcto? Esto es porque es 12 acá, esto es 12 varillas en el sentido horizontal por 12 varillas en el sentido vertical. Es por eso que sale 144, ¿ya? Luego, ¿cuánto es el largo de cada uno de ellos? Es 192, ¿no? Hemos quedado 192. Entonces, acá 192, el factor. Ahora, el reglamento me indica que el acero en elementos estructurales, el acero, ¿cómo se calcula?
La unidad de medida del acero es en kilogramos, correcto, pero ustedes cuando sacan metrado de acero, el primer dato que tiene es en metros lineales, correcto, metros lineales. Esos metros lineales ustedes los tienen que transformar a kilos. ¿Quién les hace ese pase, esa transformación de metros lineales a kilos? Es el factor de el peso nominal, en este caso del acero. El peso nominal. Si yo ya tengo que van a entrar 144 piezas, tanto 2 en el eje X, 2 en el eje y cada varilla de 1,92 m, ¿qué hago? Eso me salen todos los metros lineales. Y esos metros lineales lo multiplico por el factor de relación, que en este caso la unidad de medida es kilogramos por metro lineal, ¿correcto? Como acá he tenido metro lineal en la parte, acá es metros lineales, ¿no es cierto? Acá es metros lineales, ¿no? Acá he tenido, ¿cuántos metros lineales? He tenido 144 por 1,92, he tenido 276 metros lineales en total, ¿correcto? Pero así yo no puedo representar mis metrados, tengo que multiplicar por el peso nominal. Metros lineales, si lo multiplico kilo por metro lineal, me quedan en kilos, ¿no? Y es por eso que me sale este valor de 274.8 kilogramos, ¿correcto? Bien, luego se tiene la viga de cimentación, que son otros elementos de la cimentación, donde tengo que metrar en primer lugar el concreto, también por ejes. En el eje X tengo 4 piezas de 3,45, un ancho de 50 y un alto de 1 metro, eso es 6,90. En el eje Y tengo 2 piezas o 2 partes de 3,10 metros por 50 de ancho y 1 metro de alto, me sale 3,10 metros. Y me hacen un total de 10 metros cúbicos de concreto. En las vigas tenemos también que encofrar, encofrado y desencofrado. Tenemos también las caras, ¿no? Las caras son tenemos de 3,45 de largo por 1 metro de alto. Recuerden, encofrado y desencofrado, área en contacto con el concreto, ¿correcto? ¿Cuál va a ser en área en contacto? Toda mi viga, pues, que es 3,45 de largo por el metro de alto. ¿Cuántas veces se repite eso? 4 veces. ¿Correcto? Entonces me sale 13,8 metros cuadrados. Del eje Y, ¿cuántas fracciones tienes que de viga? 3,10. ¿Cuánto? 2. ¿Y cuánto es el alto? 1 metro. O sea, el área es 3,10 por 1. ¿Correcto? Eso es mi área. O sea, y acá en este caso no estamos considerando no número de veces porque estamos considerando que la parte exterior ya está el terreno natural, solamente la parte interna. ¿Correcto? Luego tenemos lo que es la viga y cimentación, el acero, también lo hemos considerado en el acero longitudinal, en el eje X, 6,60 metros, ya considerando los ganchos, correcto, que se va a tener que colocar, que son 6,60 metros. ¿Cuántas varillas? Entran 4 varillas, correcto. Sería entonces 4 varillas, en este caso por 4 fracciones que tenemos así igualitas en el eje X, serían 16, 4 por 4 de 6,60 metros de largo. Tenemos una longitud total de 105, pero si a esto para transformar aquí lo tengo que multiplicar por el peso nominal, que es 0,99, y me da un total de 104,97 kilogramos. En el eje X, en el eje Y, perdón, tengo 6,70, también 4 varillas, correcto. Será 4 varillas por 2, porque son dos, digamos, dos elementos igualitos. 4 por son 8, de 6,70 metros, me da un total de 53,90, y lo multiplicamos esto por su peso nominal y me da 53,06 kilogramos. Esto es en tanto el acero longitudinal, pero también me falta el acero transversal. Recuerden que una viga lleva acero longitudinal más los estribos, que es el acero transversal. Hemos considerado una distribución de acero típica, que es 1:5, 3:10 y el resto a 20, y el acero que va a colocarse de 1/4. Entonces, bajo ese concepto, hemos hecho el estribamiento en el eje X y en el eje Y. En el eje X hemos dividido toda la medida, que es 6,60, correcto, y ya lo hemos hecho la distribución y hemos sacado que son 33 estribos. ¿Por qué? Es igual que en columnas. La distribución de tus piezas, tienes toda esta longitud en el eje X, que es 6,60. Esos 6,60, tú tienes que dividir todos estos espaciamientos, ¿no es cierto? De 6,60 empiezas 1:5, tanto en la parte, digamos, inicial como final. Luego dices 3:10, tanto en la parte inicial como final. Y la medida que te queda, que es la interior, esa la dividirás entre 20, ¿correcto? Y luego lo restas 1 para saber el número de estribos.
Ya hemos hecho ese dato y nos sale que son 33 estribos de 2.88 metros lineales o 3 metros lineales, lo vamos a redondear, ¿no? Entonces que esos 33, ¿cuántos? Será 132, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son 33 estribos y por 4, correcto, por 4 partes que estamos así considerando iguales. De 3 metros lineales de largo, tenemos la longitud preliminar. Si esto lo multiplico por el peso nominal del acero de un cuarto, que es 0.25, me sale 99. En el eje Y también tenemos igual 33 estribos de 3 metros lineales y me da en este caso 66 varillas de un cuarto, ¿correcto? 66, ¿por qué? Porque es 33, que me sale el número de estribos, por dos partes que son igualitas en el eje Y, 33 por 2, 66, de 3 metros lineales de largo y me da una longitud de 198. Y el factor de conversión de metros lineales a kilogramos es el peso nominal, que es 0.25. Si sumo ambos los datos, acero longitudinal más acero transversal, me da 306.53 kilogramos. ¿Ya, chicos? Bien, entonces esos han sido todos referentes, jóvenes, a los que son metrados de la cimentación de concreto armado. No hay cimiento corrido porque ya les he dicho, porque son zapatas aisladas excéntricas y el elemento que les corresponde es las vigas de cimentación. ¿Correcto? Entonces ya hemos metrado las vigas, ya hemos metrado las zapatas, que son los dos únicos elementos que hemos considerado en esta cimentación. Bien, jóvenes, espero que en realidad con esto ya se haya poco complementado la parte que hemos venido trabajando de albañilerías confinadas, ¿ya? Y este es un tipo especial en cuanto a digamos, a cimentaciones que se tiene, más variedad, por decirlo así, y eso no se olviden nunca, va a depender fundamentalmente de su mecánica de suelos que ustedes hayan trabajado y que les haya recomendado. ¿Ya, jóvenes? Bien, entonces nos estamos viendo en la siguiente clase para continuar con la parte ya de acabados. Con esto hemos terminado toda la parte estructural. Ya los módulos que vienen van a ser referentes a arquitectura, eléctricas y sanitarias.